si es que llegase, nosotros consideramos, procurador, que las pruebas son suficientes para exonerarlo de responsabilidad, para absolverlo por ausencia de tipicidad o legalidad o por ausencia de culpabilidad. Pero si el despacho insiste, entonces yo le pido el favor de que aplique el principio del indubio prodisciplinario. La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, dentro del proceso radicado bajo el número 008-12-6425/05 del 31 de septiembre del 2013, manifestó lo siguiente. Sin embargo, de la confrontación de la hipótesis expuesta con el caudal probatorio de que da cuenta el expediente, sale avante que los elementos de prueba no tienen la suficiente solidez para generar la convicción de demostrar con el máximo grado de convicción. Es que mire el reto, mire la imposición, la carga que tiene el señor procurador. Tiene que tener una prueba que demuestre con el máximo grado de convicción la responsabilidad. En este caso, que el cabo segundo Ayala Díaz Samuel y los soldados profesionales Agudelo Saldarriaga Freddy Augusto y Ochoa Orozco Juan Carlos no fueron fieles al cumplimiento de sus deberes funcionales y por lo tanto merecían el reproche, artículo 170 del Código Disciplinario Único, lo que implica que no existe certeza en las pruebas que demuestre la irregularidad del hecho, que no hay pruebas que nos lleven con plena credibilidad a endilgar responsabilidad a unos servidores públicos. Por tal razón, frente a la duda razonable, es decir, concordante con las pruebas existentes en el proceso, se debe aplicar el principio universal del indubio prodisciplinario. En consecuencia, si no está probada la ilicitud en las conductas de los disciplinables, es de admitir que la conducta realizada no afectó el desarrollo de la función pública, ya que estaban en cumplimiento de sus funciones y más concretamente de la misión constitucional a ellos encomendada. Por lo tanto, no se puede hablar de la existencia de un ilícito disciplinario y en consecuencia se debe proceder a absolver a los aquí investigados. Por lo dicho, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, en uso de sus atribuciones legales, resuelve, primero, absolver a quienes estaban investigados dentro de ese proceso, de acuerdo con la parte considerativa. Y es que no podemos dejar por fuera este principio, señor procurador. Y yo sí le digo que haga una reflexión, a ver si yo no lo convencí completamente de la inocencia de mi cliente, sí creo que hay una cantidad de pruebas que eventualmente generarían una confusión en el despacho, y entonces, frente a esa duda razonable, echar mano del indubio prodisciplinado es una buena opción en garantía de los derechos fundamentales de mi cliente, sobre todo en virtud del principio de la presunción de inocencia que está descrito en el artículo 9, en el artículo 9 de la Ley 734 del 2002, que es el que abre la posibilidad a aplicar este principio. Sobre el indubio prodisciplinado yo ya le había hablado en los descargos y yo ya le había traído una sentencia del Consejo de Estado del doctor William Hernández Gómez, pero me reservé una parte de una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C495 del 2019, de componencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, que dice lo siguiente: la regla que ordena resolver las dudas razonables en favor del investigado, regla indubio pro reo, indubio pro administrado, indubio pro disciplinado, es una consecuencia natural de la presunción constitucional de inocencia y constituye la contracara misma de la carga de la prueba que pesa sobre el Estado a través de las entidades que ejercen el poder público. Así, no obstante que la norma constitucional no exija expresamente que las dudas razonables sean resueltas en beneficio de la persona investigada, se trata de una conclusión forzosa que resulta de constatar que, a pesar de los esfuerzos demostrados durante el desarrollo del procedimiento y el desarrollo del deber de instrucción integral, el Estado no cumplió la carga probatoria que le incumbía y por lo tanto no logró recaudar o aportar pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.
Por lo tanto, la regla, en caso de duda, resuélvase en favor del investigado, no es más que la confirmación de que la persona nunca ha dejado de ser inocente, y en el caso de sanciones de naturaleza administrativa, la no aplicación de esta regla genera nulidad del acto administrativo. Aunque la jurisprudencia constitucional haya precisado que, en tratándose de procedimientos administrativos, la presunción de inocencia no es derecho absoluto, y se haya admitido de manera excepcional que el legislador invierta la carga de la prueba de uno de los elementos de la responsabilidad, elemento subjetivo, a través de la previsión de presunciones de dolo y de culpa, dichas medidas han sido sometidas al cumplimiento de rigurosas condiciones, y en todo caso se ha advertido que esta posibilidad se encuentra excluida para ciertos procesos, en particular el proceso disciplinario, en donde debe operar plenamente la presunción de inocencia. Las dudas que implica la decisión de archivo del asunto o que conducen a proferir un fallo absolutorio son las razonables o objetivas, es decir, aquellas que luego del desarrollo de la instrucción surgen de un análisis conjunto de las pruebas sobrantes en el expediente, presidido por la sana crítica y la experiencia. La duda razonable resulta cuando el examen probatorio no es posible tener convicción racional respecto de los elementos de la responsabilidad y por lo tanto no se cuenta con las pruebas requeridas para proferir una decisión condenatoria que desvirtúe plenamente la presunción de inocencia. Es decir, que las dudas irrazonables, subjetivas o que se fundan en elementos extraprocesales no permiten proferir una resolución favorable. Cuando los elementos de la responsabilidad se encuentran debidamente probados en el expediente, ¿cuáles son esos elementos? Tipicidad o legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. Yo creo que he puesto en duda por lo menos dos: tipicidad o legalidad y culpabilidad. Dice, cuando los elementos de la responsabilidad se encuentren debidamente probados en el expediente, la certeza o convicción racional equivale a un estándar probatorio denominado de convicción más allá de toda duda razonable, por lo que para poder ejercer el poder punitivo del Estado no se requiere la certeza absoluta, sino que las pruebas válidamente recaudadas demuestren la reunión de los elementos de la responsabilidad, los tres elementos de la responsabilidad, y al respecto no existan dudas derivadas de la insuficiencia probatoria o de contradicciones probatorias insuperables a partir del examen conjunto del expediente. Así que, señor procurador, una vía es la absolución por ausencia de tipicidad o legalidad, mi cliente no cometió falta disciplinaria. Otra vía es la ausencia de culpabilidad porque mi cliente no actuó con dolo culpa, y si hay ausencia de culpabilidad hay ausencia de responsabilidad. La otra salida es que si tiene duda frente a uno de esos dos elementos, aplique el principio del indubio prodisciplinado y absuelva a mi cliente, dejando inane la presunción de inocencia. Y ya para terminar, quiero traer una teoría que me parece muy simpática y nunca se me había dado en un proceso disciplinario, pero la quiero traer porque es aplicable y quiero dejarlo a la reflexión. Y con esto ya terminamos, señor procurador, sé que debe estar cansado.